Prostitución es la actividad a la que se dedica una mujer u hombre que mantiene relaciones sexuales con otra u otras personas a cambio de dinero, excluyendo el factor emocional. Se calcula que en la Ciudad de México ejercen la prostitución cerca de 250,000 personas, de las cuales 18,000 son menores y 5,000 la practican en al menos 17 puntos bien identificados de la ciudad. El crecimiento de esta actividad está relacionado con políticas macroeconómicas que fomentan la urbanización a expensas del desarrollo rural, donde se genera mano de obra barata, se facilita la exportación femenina al extranjero y se promueve el turismo. El trabajo sexual se ejerce en bares clandestinos, sobre todo los menores de edad y los mayores en la vía pública, principalmente en las mediaciones de las estaciones del metro. De no ser así, se da en departamentos, estéticas, citas previas y viviendas. Incluso hay hoteles móviles, es decir, combis y microbuses adaptados con colchón. Gracias a un amparo ganado en 2014 por un grupo de trabajadoras sexuales, se logró que el entonces gobierno del Distrito Federal reconociera el trabajo sexual dentro del rubro de trabajos no asalariados, que incluye una credencial para que no sean detenidas en la vía pública. La realidad es que no existen datos confiables de cómo se desarrolla en la actualidad en la Ciudad de México el oficio más antiguo. Y el punto de discusión no es que la prostitución deba reconocerse como una actividad lícita, sino el cómo crear trabajos dignos y bien remunerados que den a las mujeres una vida digna. Bienvenidos a Mujeres 360. Vamos a platicar del oficio más antiguo, el trabajo sexual. Para ello están conmigo Elvira Madrid, ella es presidenta de Brigada Callejera. También María Elena García Mendoza, fundadora de Lady Meche y profesora de la UNAM. Y María Midori, representante de Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales. Vamos a conocerlas un poco más. María Elena García Mendoza es licenciada en Trabajo Social por la UNAM y maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, y está adscrita al programa de formación de investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido coordinadora del área de trabajo comunitario de Hogar Integral de Juventud IAP, coordinadora de proyecto comunitario en Centro de Prevención Comunitaria, Reintegra IAP, y actualmente es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Elvira Madrid es feminista y activista contra la trata de personas y la defensa de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, y presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC. María Midori estudia la licenciatura de Antropología Social. Es trabajadora sexual miembro de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales. María, tú sí te dedicas a trabajo sexual. Ajá. ¿Desde cuándo y por qué? Tengo dedicándome al trabajo sexual más o menos 11 años, tengo 30, empecé a los 19 y fue pues una serie de situaciones en el que en casa la situación era complicada, yo ya no quería seguir en esa línea, decidí salir de casa, pero no encontraba ningún trabajo que me permitiera hacer lo que yo quería, ¿no? Y un poco movida por la curiosidad y también de que una se imagina en ciertas situaciones, se cree capaz como de llevarlas a cabo. Cuando se permitían los anuncios en el periódico, empecé a buscar y encontré un anuncio de una casa de citas, pues todo normal, como en otros trabajos. Llamas, preguntas, te dan la información, te dices tienes que traer tal documento, llegas y pues y ahí mismo
las otras compañeras me empezaron a decir cómo se lleva a cabo el trabajo y pues no hay un manual tal cual, ¿no? De cómo se hace, pero sobre la marcha una va aprendiendo. Y así pasó el tiempo. Bueno, ha pasado el tiempo. Y así ha pasado el tiempo. Intermitentemente he tenido otro tipo de trabajos, de muchos tipos. Estuve trabajando como correctora de estilo y una serie de cosas. No, y ahora estudias, ¿no? Antropología. Ajá, actualmente estudio antropología. Por fin decidí que quería también, qué es lo que quería estudiar. Y ¿por qué forman esta asociación mexicana? Bueno, formamos... trabajadoras sexuales. Yo tenía como conocimiento de otras agrupaciones, pero sobre todo surge de una necesidad de empezar a crear comunidad, ¿no? De pronto en el interior de las trabajadoras sexuales está como un poco fragmentado por este asunto de la competitividad o qué sé yo, y de que hay diversas formas de trabajo, ¿no? Están las compañeras que trabajan en la calle, están las compañeras que trabajamos vía redes sociales, están, no sé, las que trabajaban en casas de citas, que bueno, ahorita ya las cerraron y se armó como una diáspora y todas fuimos a dar a diferentes lugares. Pero es como con ese fin, ¿no? De tener como, de empezar a generar como comunidad sobre todo para el autocuidado, porque muchas de nosotras pues trabajamos en la clandestinidad desde el asunto de que nadie en nuestra familia sabe qué hacemos, ¿no? Entonces eso nos deja muy expuestas y es complicado, ¿no? Pero surge a partir de esa situación. ¿Qué pasaba, Elvira, que se vieron en la necesidad de hacer este proyecto que ya hoy por hoy es una ley, ¿no? De credencialización, o sea, de tenerlas mucho más detectadas, ¿no? ¿Cuál era la situación que los hizo llegar a luchar por ese amparo y lo ganaron? Pues fue la ley de trata. A partir de que entra la ley de trata en el 2012 y empieza a haber toda esa persecución hacia las compañeras y empiezan a criminalizarlas, a encerrarlas durante 15 días en lo que ellas demostraban que eran adultas, que no estaban obligadas, teniendo a sus hijos en sus casas sin que nadie las cuidara, se llevó a cabo un operativo en la Merced donde se llevaron a 95 compañeras injustamente. De ahí, una de ellas la hicieron pasar por menor de edad, que tenía 24 años, las mismas autoridades para demostrar que estaban haciendo mal su trabajo. El bebé que tenía ella de 6 meses, se lo turnaban las compañeras para ver quién lo cuidaba y la metieron a un refugio de trata de personas. Esto fue el colmo de las compañeras y dijeron, ya basta. Fue cuando buscamos una abogada en la cual nos ayudó a lo del amparo y después de 2 años de lucha lo ganamos. No fue una lucha fácil, fue muy difícil porque hay una sociedad hipócrita con una doble moral. Entonces esto nos originó a demostrar con fotos, con videos, a la hora de los operativos, que ellos estaban haciendo mal su trabajo. Y la chica fue a la Suprema Corte a decir su experiencia, porque no nos dejaban entrar. Estaba en un evento de víctimas de trata y ahí dijo ella, yo voy a ir a decir mi verdad. Y ahí la dijo. Entonces ya no pudieron como demostrar. Algo que me gustó de la jueza, dijo, todos tenemos y todas tenemos derecho a tener un trabajo bien remunerado. Ahí dijo, ese es un trabajo. Exactamente. 2, siempre y cuando sean mayores de edad. Una menor nunca va sola ni nada. Siempre hay alguien que la está obligando. Y 3, pues tenemos derecho, el gobierno ha fracasado porque no le hemos dado alternativas, ni de educación, ni de salud, ni de nada. Por eso Brigada Callejera desde hace 28 años tiene su centro comunitario donde tiene un consultorio médico para ellas, tiene apoyo psicológico, no porque estén locas como la gente la hace creer, porque todos necesitamos hablar con alguien. Un médico de acupuntura. Es una realidad muy fuerte. Exactamente, ¿no? Un médico de acupuntura donde algunas tienen problemas de adicción y se cura como los chinos curan a la gente, con las agujas y han salido adelante. Alfabetización, porque creemos que un país educado es un país que no le ven la cara. Así es. Entonces han terminado su primaria, su secundaria, su preparatoria, su universidad. Tenemos 150 hijos de compañeras trabajadoras sexuales becados. Esto ha cambiado. Si queremos romper la estructura,
es irles ofreciendo alternativas reales. Claro. ¿no? Entonces, nos ha costado, formamos parte de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que estamos en 27 estados de la República Mexicana luchando por todos los derechos y vamos a seguir. Porque esto fue nada más un principio, ¿no? Okay, muy bien. María Elena, ustedes también, bueno, pues tienen un proyecto muy interesante de generación de trabajo. Sí, exactamente. ¿No? Queremos constituirnos como una empresa social que sea una plataforma de empleo muy formal que permita a las mujeres que no han tenido la oportunidad de practicar en un escenario de completa formalidad habilidades sociales deterioradas. Entonces, también acompañarlas en un proceso de recuperación de identidad jurídica. Algunas de ellas han demandado que no tienen algunos papeles de identidad básicos, incluso actas de nacimiento extraviadas, muchos trámites que se les complica sacar, pues es irlas acompañando. Es muy sencillo relativamente ir a gestionar un documento. Aquí lo interesante es que vayan tomando decisiones y vayan haciéndolo de manera más autónoma. Justo es esto de recuperar habilidades perdidas, no es acompáñame, tramítame, sino te acompañamos a que tú misma vayas construyendo el camino que decidas. Claro, dando otras alternativas viables, ¿no? Exactamente, y pues este escenario queremos que las mujeres puedan practicar lo que es vivir un trabajo formal y con seguridad social y demás. Y que puedan participar de la producción, de la distribución, del embalaje, de la comercialización de la línea cosmética que pretende hacer homenaje al barrio de la Merced, porque en nuestro barrio hay muchos estigmas y demás. Claro. Entonces queremos sacar una colección de cosméticos que haga homenaje al patrimonio cultural material e inmaterial, en este caso los mercados. Hemos seleccionado 3 de los 14 mercados que existen en el barrio, que es la Nave Mayor, el Mercado de los Dulces y el Mercado de las Flores, para sacar un brillito labial, uno de dulces, uno de flores y uno de frutas. Muy bien. Haciendo homenaje al barrio. Muy bien. Las invito, vamos a hacer una pausa y regresamos a Mujeres 360.